¿Sí se acuerdan de que estuvimos viendo algunos conceptos con respecto a la psicología humanista? ¿Sí o no? Ok. Creo que nos habíamos quedado con el tema de la teoría del vitalismo. ¿Sí entendieron en qué consiste la teoría del vitalismo? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan? Buen día, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Cómo? Sí, se escucha. Ok, bien. Sí entendieron lo que estábamos explicando del tema de la teoría del vitalismo, que es una de las influencias que tenemos ahorita de lo que era del humanismo. ¿Sí se acuerdan de esto? ¿Sí o no? Pues, maestro, yo por mi parte no estuve el viernes y tampoco tuve tiempo de revisar lo que es la clase, porque no tiene mucho que llegue a mi casa, apenas acabo de llegar. Ah, ok. Ok, creo que ya había, de todas formas, subí, déjeme ver si lo hice. Según yo sí subí lo que es la clase, que después, también he estado un poquito con... Sí, sí subió la clase, Ah, ok. pero no tuve tiempo de revisarlo. Ah, ya, ya. Ya, ok. Bueno, perfecto. Ok, muy bien. Bueno, estábamos viendo, recapitulando rápidamente, ahorita para pasar con su compañera, Jennifer, este, con respecto al tema de lo que estábamos viendo, lo que es introducción a la psicología humanista. En este tema de la psicología humanista estábamos hablando de que hay algunos aspectos básicos que hemos estado tomando en cuenta de cómo se contrapone lo que es la psicología humanista en relación a la perspectiva de tipo biologicista eh, de tipo biologicista como es el conductismo y de tipo pseudocientífica o pseudometódica que es el psicoanálisis. Lo importante con estas teorías es que recordemos que hablamos a ciertos aspectos de lo que va a conllevar pues esta teoría, y esta teoría nos va a estar llevando o esta perspectiva histórica, esta perspectiva científica con respecto a lo que es el humanismo, va a contraponer algunos elementos. Uno de los elementos que estaba comentando de los compañeros, que es cuáles eran las diferencias que tenía, por ejemplo, o lo que estaban rechazando los iniciadores de la psicología humanista, que habíamos estado hablando, por ejemplo, de que la psicología humanista rechazaba del conductismo, por ejemplo, que estaba muy centrado en la búsqueda y análisis de unidades fundamentales del psiquismo humano, y también de la centración o centrados demasiado en lo que son los experimentos de las conductas humanas en base a lo que eran los estímulos y respuestas. En este sentido, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, de que el humanismo no concibe al hombre tener dificultades como que cuando nosotros vemos el psicoanálisis según desde la perspectiva del humanismo,
solo analiza las unidades elementales del psiquismo, que es, por ejemplo, las estructuras de la conciencia, los estados de la conciencia, las etapas psicosexuales, que ustedes en algún momento ya han tratado ese tema, de los constructos del psicoanálisis, por cierto. ¿Sí o no? Hola, ¿me escuchan? ¿Ya han tenido contacto con psicoanálisis? Sí, La verdad, no más. O sea, sí hemos mencionado ese tema, pero no se profundizó, solo así nada más se mencionó ya. ¿Qué vieron? Nada más que ustedes se acuerden, más o menos, para que yo me dé una idea. ¿Qué se acuerdan haber visto? Hola, hola. ¿O no se acuerdan de...? pues digamos, si no mal recuerdo, creo que está relacionado con Sigmund Freud. Y sí, efectivamente, sí. Eh, ¿Qué más vieron? Sí, pero de... ¿Qué se acuerdan ustedes de Sigmund Freud, de su teoría? ¿Se acuerdan algo? Nada más, no me... Nada más quiero saber qué es lo que ustedes vieron. Que se acuerden ustedes. Sí tiene que ver con Freud, pero pues, ¿qué se acuerdan ustedes? No sé. Nada más es para saber si es si estamos partiendo de lo mismo. Sobre la estructura de la personalidad según Sigmund Freud, Ok, pero muy, muy poquito lo llegamos a ver, solo se investigó. ok, ok, perfecto. No, 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 no. Es bueno, entonces, bueno, estructura de personalidad, entonces hablaron del yo, el super yo y el ello. Ok. Sí se habló de eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, Ok, bueno. Eso es a lo que se refiere el aspecto de las teorías de la psicología humanista, que eso es lo que critica de alguna otra forma, ¿sí? Es lo que estábamos discutiendo la clase pasada, de que no podemos redituar lo que es la naturaleza de la psique humana solamente a esos elementos específicos eh, y que en base a eso podemos describir todo lo que es la naturaleza, porque según desde el humanismo es demasiado reduccionista. Según desde la psicología humanista, el psicoanálisis es demasiado reduccionista. ¿Qué significa reduccionismo? Es cuando nosotros centramos la realidad en base a puntos absolutos o específicos y creemos que por medio de ello podemos explicarlo todo. En pocas palabras, lo que criticaba de alguna otra forma el aspecto de la psicología humanista es que la naturaleza y la experiencia del desarrollo psicológico de una persona no puedes entenderla y puedes explicarla todo en base solo a aspectos psicosexuales o a estructuras de la conciencia o estados de la conciencia y que eso puede explicarlo todo. Ese es el aspecto reduccionista porque hay otros aspectos de la naturaleza humana según el humanismo que hay que valorar que inciden en el desarrollo psicológico.
Y esa es la crítica que le hace principalmente la psicología humanista a lo que es el psicoanálisis, al conductismo, que ahí sí yo prácticamente a ustedes les puedo decir que el conductismo lo vemos del derecho y al revés, así que no tienen perdón de Dios si les hago alguna pregunta de conductismo a ustedes. Pero bueno, lo importante acá es que también es reduccionista. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la manifestación del comportamiento, recuerden que el conductismo lo entiende en base a lo que son programas de comportamiento en base a sistemas de estímulo, organismo, respuesta, los modelos de programación de conducta, y que supuestamente eso explicaría en base a estas bases biologicista o psicobiológica de la conducta todo lo que somos. Solamente somos como una especie de máquina. Recuerden que mucho de lo que determinamos, y es una crítica que en algún momento vi unos artículos que decían que el humanismo le critica a lo que es al conductismo, que el conductismo pareciera tratar al ser humano como si fuera una máquina. De allí esa crítica del humanismo al conductismo, que lo ve como que su teoría es tipo mecanicista. Cuando decimos mecanicista, es decimos, o por ejemplo, si yo aprieto una palanca, hago esto. Si oprimo un botón, hago esto. Ese es como el principio mecanicista, en el decir que, por ejemplo, todo lo que somos está redituado porque estamos programados por ciertos estímulos o ciertos programas o ciertos sistemas mecánicos en nosotros para responder de una forma determinada, como si no tuviéramos la libertad de poder escoger y autodeterminarnos como seres pensantes y racionales. Y esa es la crítica que le hace. Y porque de alguna otra forma, así como ve a los animales, dice, así igual son los seres humanos. ¿Ok? Otra de las críticas que estábamos viendo con respecto a esto es el centramiento excesivo en el estudio de psicopatologías. Esto es una crítica por lo general al psicoanálisis. ¿Por qué? Porque en este aspecto, por ejemplo, recordemos, dice un centramiento excesivo en el estudio de las psicopatologías y escasa o nula atención a potenciales características de personas con un alto grado de salud, de crecimiento personal o autorrealización. ¿Qué significa esto? Que el conductismo, más que nada, y el psicoanálisis es ¿por qué de algún momento fueron tan importantes? Porque la gente está en el ideario colectivo de que el psicólogo, solo vas al psicólogo cuando tienes un problema, cuando hay algo mal en ti. Esa es la perspectiva que normalmente le critican mucho al psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, por ejemplo, habla que de alguna otra forma siempre habla que la estructuración de cómo somos nosotros es que no existe un grado de normalidad en nadie. Todos somos anormales, todos tenemos problemas, todos estamos afectados, todos estamos dañados, etcétera, por una u otra situación, y que de alguna otra forma el psicoanálisis solo se activa bajo esos aspectos de que hay algo psicopatológico en ti. Entonces ahí sí buscan a psicoanalistas, pero el psicoanálisis no trabaja con el desarrollo del potencial humano, no trabaja con la autorrealización, no trabaja con el desarrollo de aspectos potenciales, de aspectos de desarrollo extracorporales o fuera del cuerpo, que es
Todo tiene que ver con que el sujeto, desde el psicoanálisis, hay que estudiarlo como individuo, no como parte de una comunidad a la cual también pertenece. Y ahí es la crítica que tiene también el psicoanálisis, el humanismo al psicoanálisis, de que no le preocupa la realización personal, no reconoce potenciales en las personas para poder desarrollarse. Solamente describe y se activa cuando dices tú, si tienes un problema, entonces hay que ver qué es lo que está pasando con la persona, porque de seguro estás dañando o tienes algún grado psicopatológico. Pero la crítica que le hace el humanismo al psicoanálisis es que a temas de desarrollo, de potencial, de autorrealización, de autoestima, no tienen nada que decir, según el humanismo, al psicoanálisis. El psicoanálisis no tiene nada que argumentar en esos ámbitos. Otro de los aspectos de los iniciadores de la psicología humanista es que hablaban de que hay una sobrevaloración de la importancia del tipo de metodología científica concebida en las ciencias naturales. Esto es específico con respecto a la perspectiva tanto del psicoanálisis como del conductismo, donde en este aspecto yo debo de, según desde el psicoanálisis y el conductismo, debo de estudiar el ser humano en base a las condiciones biológicas que lo determinan como especie o a las circunstancias históricas o antecedentes del individuo que van a explicar por qué es así. Sin embargo, por ejemplo, no toma en cuenta aspectos contextuales, aspectos sociales que puedan incidir en el desarrollo de la persona. En este aspecto determinamos que de alguna otra forma el conductismo y el psicoanálisis determinan que los seres humanos tenemos un cierto patrón de conducta, tenemos ciertos patrones de conducta, y esos patrones de conducta explican o determinan quiénes somos. Y como ya tenemos esos aspectos que nos marcan y lo determinan, no los podemos cambiar y tenemos que vivir con ellos como si fuera una carga. Esto es desde la perspectiva humanista. ¿Ok? En este sentido, por ejemplo, otra de las críticas que se le hace al el humanismo, al psicoanálisis y al conductismo es que tanto el psicoanálisis como los conductistas tienen una actitud autosuficiente y excluyente de escuela como sistema cerrado. Esto significa que el psicoanálisis no comparte percepciones, no comparte explicaciones fuera de su ámbito teórico. Lo mismo que el conductismo. Eso desde la perspectiva humanista. También dice del conductismo que son dos estructuras o dos teorías muy cerradas, que de alguna otra forma todo lo quieren explicar desde sus otros ámbitos de estudio o sus ámbitos teóricos de estudio. Y esa es la crítica que se le hace a ambas perspectivas teóricas. Y el otro de las críticas es que existe una guerra campal entre psicoanalistas y conductistas, sobre quién tiene el monopolio académico con respecto sobre el paradigma único de la ciencia psicológica. En este aspecto, lo que van a ustedes a estar encontrando es que los psicoanalistas son extremadamente celosos, fanáticos, según
el humanismo y el conductismo son extremadamente fanáticos. Son como, muchas veces va a sonar extraño, son como especie de sectas dentro del saber psicológico que pueden llevar de alguna otra forma a todo lo que no pueden explicar, lo inventan. Y siempre hay una crítica del psicoanálisis al conductismo de que no tiene bases, y el conductismo le dice que no tiene bases suficientes porque no son estrictamente metodológicas, uno y el otro, y no conllevan otras explicaciones para la naturaleza de la conducta humana. Hasta el momento, ¿hay algún comentario o alguna duda con respecto a esto? ¿Qué piensan ustedes con respecto a lo que les estoy platicando de la crítica de la psicología humanista al psicoanálisis y al conductismo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? ¿Qué opinan? Ya no les doy fundamento de psicobiología, así que pueden hablar abiertamente. Quiero escuchar, a ver qué dicen, qué opinan. ¿Es cierto? ¿Es cierto todo lo que acabo de... ¿Es cierto todo lo que dice la psicología humanista? ¿O ustedes qué piensan? ¿Qué dices tú, Yadai? Me, me preocupa cuando están ustedes callados. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, Yadai? ¿Es cierto? ¿Sí o no? Sí. Ok, te leo, Yadai. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué te pongo en un dilema? No me digas, eres psicoanalista. Qué lástima. O eres conductista. Solamente estamos discutiendo porque obviamente este es y por qué estaba tocando lo que es introducción a la psicología humanista, porque la mayoría de las teorías humanistas dice ni una ni otra, pero creo que va a depender de la situación. Obviamente, lo interesante de esto, y estoy de acuerdo contigo, va a depender de la situación y va a depender y porque ese es lo que tendríamos que estar trabajando. Lo interesante es que, y esa es la cuestión que no les había comentado, ese es el argumento que tiene el humanismo para poder abrirse camino como tercera fuerza, ¿sí? Recordemos, y les vamos, para que ustedes tengan en cuenta, tenemos nosotros que el conductismo es una de las teorías. El conductismo con el estructuralismo, con el funcionalismo, son teorías de la primera fuerza en la psicología. El psicoanálisis pertenece a lo que son, y todas las teorías psicodinámicas relacionadas con el psicoanálisis pertenecen a lo que son las teorías de la segunda fuerza. Pero a partir de todo lo que es la perspectiva de la psicología humanista, se le llama psicología de o teorías de la tercera fuerza. ¿Por qué? Porque recordemos que en el aspecto del conductismo, el funcionalismo y el estructuralismo son teorías
biologicistas, ¿sí? El psicoanálisis, el psicoanálisis es una teoría de tipo individualista, pero las teorías humanistas tienen otros enfoques u otras relaciones transdisciplinarias, como con la sociología, con la antropología e incluso con el mismo aspecto de la historia, e incluso con teorías espirituales o místicas. Lo van a ver más adelante este aspecto, que es interesante con respecto a eso. ¿Sí? Bien. Ahora, otro de los aspectos importantes que les estaba platicando es, bueno, una vez que de alguna otra forma los precursores del humanismo critican a esto, ¿qué es lo que proponen? Ahora sí que los humanistas o los precursores humanistas son buenos vendedores, porque critican, como dicen, la competencia y dicen, no le hagas caso al conductismo, no le hagas caso al humanismo, al psicoanálisis, hazme caso a nosotros. ¿Por qué? Porque te vendemos esto. Dice, respecto a los teóricos de la personalidad, dice, lo que compartían los precursores del humanismo, dice, respecto a los teóricos de la personalidad de orientación humanista, una clara posición holística y sistémica. Dice, nosotros somos holísticos y sistémicos. Dice, tenemos un reconocimiento de la libertad de elección y de creatividad, porque la creatividad también es parte de la naturaleza psicológica. Frente a esas concepciones que son mecanicistas y deterministas, como el psicoanálisis y el conductismo, fuchi a esas teorías. Nosotros estudiamos a las personas con un alto grado de crecimiento personal y autorrealización, y no solo de las patologías. ¿Sí? Sí nos interesan los problemas psicopatológicos, pero también nos interesa que te desarrolles como persona. Los precursores del humanismo también decían, no, nosotros damos reconocimiento de las limitaciones de la metodología científica convencional. No podemos explicarlo todo a través de un método aplicado a números y cosas, porque los seres humanos no somos cosas, somos más complejos que las cosas que se pueden explicar a través de biología, química y física. Los precursores del humanismo tienen una actitud de escuela como sistema abierto. Todas las ideas las tomamos en cuenta. Y hay una facilitación de la actitud integradora entre teorías y técnicas terapéuticas. En este aspecto, ¿qué significa? Entonces, tomamos todas las teorías y las involucramos en intervenciones particulares. Todo es válido. Y nosotros, y dice el humanista, tenemos un desentendimiento respecto a las luchas de poder entre escuelas. Nosotros los humanistas no nos interesa estamos peleando con los psicoanalistas o con los conductistas. No nos interesa esas luchas de poder. ¿Sí me explico? Eso es lo interesante con respecto a, para que ustedes vean el antecedente de cómo es que se da esta situación de esta introducción a lo que es a la psicología humanista. Les hablaba un poco con respecto que las teorías que aportaron desarrollo al humanismo dieron una revolución al desarrollo humano, la revolución cultural, humanística, el interés por la cultura, la literatura, la música y una profunda preocupación por el sentido de la vida. En este sentido, ¿cuántos de ustedes han escuchado de las técnicas
estas técnicas de lo que es la técnica eh, de lo que es la terapia narrativa. ¿Alguien había escuchado de esto de la terapia narrativa? Yo no, maestro. Ok, bueno. Bueno, ok. En algún momento deben de llegar a conocer algunos tipos de intervenciones terapéuticas. Cuando ustedes vean lo que es eh, intervención, cuando vean la materia de intervención, cuando vean eh, los aspectos de, por ejemplo, de psicodinámica de grupos, van a ustedes saber, escuchar mucho de ese aspecto. ¿Alguien había escuchado acerca de la musicoterapia? ¿Sí o no? Yo no, maestro. Ok, bueno. Este, estas dos teorías que es, por ejemplo, la terapia narrativa y la musicoterapia, integran lo que es, por ejemplo, aspectos de la literatura y lo que es la práctica del arte de la música como estrategia para trabajar aspectos y ámbitos en intervenciones psicoterapéuticas en una persona. Lo interesante acá es que normalmente, por eso es que decimos que aquí vemos una manifestación de lo que decía el humanismo como teoría psicológica que involucra otros saberes y otros aspectos. Por ejemplo, en el cual, por ejemplo, como es eh, la terapia narrativa, en el cual trabajas con ciertos manejos de literatura con las personas y en base a estos aspectos literarios empiezas a trabajar aspectos profundos del desarrollo psicológico de la persona. El aspecto de la musicoterapia como para trabajar aspectos de ansiedad, estrés, para trabajar, por ejemplo, manejos de bloqueo emocional, etcétera, se lo debemos al desarrollo de la psicología humanista. ¿Sí? El otro aspecto importante de las teorías que aportaron desarrollo al humanismo como tal, por ejemplo, es el profundo de lo que es el sentido de la vida. Es cuando en algún momento empieza a mezclarse aspectos de filosofías eh, o perspectivas filosóficas en el cual van a, por ejemplo, lo que eran las filosofías trascendentales, cómo las filosofías trascendentales se integran dentro de la estructura teórica de ciertas corrientes humanistas y en los cuales empiezas a escuchar ciertos aspectos como por ejemplo los solones, es eh, por ejemplo la terapia del árbol generacional y que no sé qué, que no sé cuándo y, y que por ejemplo y si tú tienes algún tipo de afectación es muy posible de que sea una situación que estés cargando energéticamente por algún ancestro y se ve reflejado en ti. Eso se lo debemos mucho al desarrollo de lo que es la psicología de la tercera fuerza, en el cual empiezan a generar lo que son estas ideas de tipo filosóficos, espirituales, dentro de las explicaciones de la naturaleza psicológica del hombre. Sin embargo, recordemos también que, por ejemplo, que el humanismo, muchos humanistas le debemos también, por ejemplo, a algunos psicoanalistas de nueva generación, después de, obviamente, de lo que es Ana Freud, Lacan,
obviamente de Sigmund Freud. Por ejemplo, tenemos a Margaret Adler, Eric Fromm, a Peirce, que son de alguna otra forma los que impulsaron en algún momento lo que era el psicoanálisis desde la perspectiva más humanista, en el que empiezan a considerar ciertos conceptos en los cuales dejan de ser técnicos y empiezan a convertirse en aspectos un poquito más contextuales, en donde abren el ámbito de poder explicar el desarrollo de las estructuras de la personalidad en relación con el aspecto colectivo. Por eso el humanismo es un poco ecléctico, y ecléctico significa de que no estás, si bien es tan abierto que puede tomar aspectos y constructos del conductismo, del funcionalismo, del psicoanálisis, para integrar lo que es la teoría. Por eso pareciera en algún momento que ciertas teorías parecen una mezcolanza de muchas teorías anteriores y las reformulan de alguna otra forma para traerte algo nuevo, aparentemente, pero según desde la crítica de otros parece algo muy reciclado. En pocas palabras, por eso es que así como hay gente que reconoce ciertos conceptos de tipo psicoanalítico, también desde la perspectiva humanista debes de considerar otras perspectivas que no se puedan explicar solo desde esos constructos psicoanalíticos. Una de esas teorías era la que yo les estaba comentando, que era la teoría del vitalismo de Hans Driesch, que decía, vean y escuchen cuál es esta posición. Dice: el vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin la que la vida no podría ser explicada. Dice, esta postura se opone a las explicaciones mecanicistas que presentan la vida como fruto de organización de sistemas materiales que les sirven de base. El vitalismo es una teoría que, como ustedes lo están escuchando, trata de dar una explicación a la psique humana en base a un aspecto primordial, que es que reconoce de alguna otra forma el vitalismo que existe una fuerza que da sentido a todo lo que existe en nosotros, ¿sí? Esa fuerza ellos no le llaman Dios para no entrar en una controversia y para que parezca una teoría psicológica de tipo espiritualista, pero es una forma disfrazada en el cual integran lo que es la perspectiva de que existe o debe de existir un ser del cual provenimos, o una fuerza o un impulso vital que nos da sentido a nosotros y al cual de alguna otra forma volvemos a regresar como si fuéramos un ciclo. De él provenimos y a él volvemos a regresar, sin darle el nombre de Dios. Es ahí donde se vuelve el aspecto controversial con respecto al vitalismo, porque reconoce de que la vida no puede ser entendida solo por los aspectos biológicos, sino por las manifestaciones a través de la naturaleza. El vitalismo reconoce, por ejemplo, la teoría de que el planeta es un ser vivo, ¿sí? Como los psicologistas dicen la teoría de Gaia, que según ellos el planeta no es una masa, sino es un ser del cual está en relación a nosotros y que es un ser vivo porque tiene movimiento y tiene interacción propia y que tiene un movimiento particular porque está en constante movimiento y cambio,
Y eso es lo que caracteriza una de los atributos del vitalismo a lo que existe. Si tiene un movimiento propio sin que sea movido por otro, tiene un principio o un impulso vital. Eso es lo que propone la teoría del vitalismo, y que de alguna otra forma debe de provenir de algún impulso u origen o fuerza primordial de la cual depende y vuelve a esa fuerza de la cual surgió. No sé si me explico con esta teoría del vitalismo o tienen ustedes alguna duda. ¿Cómo vamos con esto? Todo bien. Ok. Bien. Otra de las teorías es la famosa teoría del holismo. ¿Sí? Esta teoría del holismo es, es básica con respecto a ciertos conceptos. Porque ustedes van a escuchar mucho, por ejemplo, en ciertas técnicas humanísticas, lo que son los famosos holones. Pero para poder contextualizarlo, tenemos que ver en qué consiste a modo general la teoría del holismo. El holismo surge a partir de Jan Christian Smuts, que dice, desde esta visión, cada vez que abordamos un fragmento de la realidad, lo consideramos un todo, parte de un todo mayor, una globalidad en interacción en consecuencia. ¿Qué significa esto desde esta perspectiva de Jan Christian Smuts? Según él, determinamos que nosotros, el individuo, no puede ser concebido como individuo si no es en relación a otro que lo caracterice, y de alguna otra forma ese otro que lo caracterice depende de un contexto o una comunidad mucho mayor. De allí es en donde determinamos que el holismo depende de que uno de los solones, si está mal, altera toda la cadena en relación al holón al que pertenece. ¿Sí? En este aspecto, holón es un sinónimo de como eslabón. Por ejemplo, según desde la teoría del holismo, todos nosotros somos un eslabón de la realidad, un eslabón de lo que es normal o anormal. En este aspecto, si una persona, por ejemplo, en una familia, está mal, eso va a alterar de forma directa o indirecta a todos aquellos con los cuales la persona esté relacionado o interactúe. De alguna otra forma, la teoría del holismo por eso conlleva de que si un niño está mal, sus padres están mal. Y si sus padres están mal, la comunidad puede también estar mal. Y si la comunidad está mal, el Estado está mal. Y si el país está mal, es que el mundo está mal. No sé si me explico con respecto a esta teoría del holismo. ¿O tienen Sí, alguna? profe. Ok. Bueno. Ahora, después tenemos nosotros otra de las teorías que es, por ejemplo, la teoría de las polaridades. Esto es para que vean cuántas teorías tiene el humanismo y vean que cada teoría tiene su propio enfoque singular, por no decir otra cosa. Sigmund Friedlander dice, plantea que cada acontecimiento consta de un punto cero, a partir del cual surge la diferencia de estos contrarios, los cuales demuestran en su contexto específico una gran afinidad el uno al otro. Encontramos ese punto cero a partir de confrontar la diferencia de los contrarios y descubrir su simetría invisible.
Según la teoría de las polaridades, yo no puedo concebir que una persona sea buena si no existe una persona que tenga características y manifestaciones de ser mala. Y yo no puedo concebir una persona mala si no puedo concebir una persona que tenga la característica de ser buena. Esa es la cuestión de la teoría de las polaridades. De ahí determinamos bueno, malo, prudente o imprudente, adecuado, inadecuado, discreto, indiscreto. Yo no ambos conceptos con respecto a la naturaleza humana tiene que tener un contexto contrario que explique la existencia del otro. Porque si no existe la existencia del otro, no puede explicarse la propia existencia del ser o de la naturaleza de la persona. Tiene que haber un punto de comparación para poder determinar este aspecto de la polaridad. Y de alguna otra forma, de aquí es donde viene que los opuestos se atraen. No porque tenga que ver con una ley física, sino que de alguna otra forma, según la ley de las polaridades, determina que la mayoría de las personas buscan en el otro establecer aspectos de complementación y acoplamiento en el sentido, por ejemplo, de que ciertas personas que se unen no buscan más que nada el aspecto de estar integrados como un solo ser en dos cuerpos diferentes. Y esa es la búsqueda, según de la teoría de las polaridades, que hace que la mayoría de las personas tengan la necesidad de buscar una pareja. Es sentir que en el otro se complementa la integración del yo. En este aspecto, en el otro quiero integrar lo contrario de lo que yo no tengo, lo tienes tú, y lo que el otro no tiene, lo tengo yo, y esa es la teoría de las polaridades, que también trata de explicar por qué ciertas personas que aparentemente son discordantes están juntas, que parece que no tienen nada que ver, pero según la ley de las polaridades o la teoría de las polaridades explica eso. Y de alguna otra forma esta teoría explica por qué los villanos y los héroes necesitan estar en constante interrelación para retroalimentar su propio rol y papel en el sentido de realidad y de la vida. No sé si me explico en ese aspecto o alguien tiene alguna duda o comentario. ¿Cómo vamos con este tema? Con la teoría de las polaridades. Esta me revolvió un poco, maestro. No entendí cuál era el enfoque de la teoría. Ok, bien. Se los voy a poner en un tema que ustedes lo van a entender. Por ejemplo, Batman no sería Batman si no fuera por el Guasón. El Guasón no sería el Guasón sin la relación que estableció con Batman. Lex Luthor no puede establecer una relación como tal o una identificación como tal si no hubiera un Clark Kent, un Superman. Un Superman no sería el modelo de persona que es en los cómics si no existiera un Lex Luthor en esa realidad. Y están relacionados mutuamente ambas personalidades que son antagónicas. Viéndolo en este ejemplo de los cómics, se necesitan mutuamente, se buscan mutuamente, se interrelacionan mutuamente. Y que de alguna otra forma explican la existencia del otro.
y le dan sentido al otro. El hecho de que exista para Superman el Lex Luthor le da sentido para reafirmar su sentido del yo. Y el sentido del yo del Lex Luthor es porque existe alguien con una perspectiva de superioridad y de perfección y de ideal de hombre como Superman. No sé si me explico. Es lo que llamaríamos más adelante el arquetipo del héroe y el arquetipo del villano, que es bien estructurado según la teoría de las polaridades, en los cuales para que yo pueda describirme y autorrealizarme como villano, necesito que exista un héroe que me dé sentido para poder compararme y decir por qué yo no soy el héroe y el otro sí. Y el héroe necesita del villano para decir por qué yo soy el héroe y el villano es él. No sé si quedó claro con este ejemplo o tienen todavía alguna duda. Por mi parte ya lo entendí, maestro. Sí, Gracias. quedó bien. Ok. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que la ley de la teoría de las polaridades no es nueva. Eso viene desde siglos. Lo único es que ahora ya se ha podido establecer este aspecto de la teoría de las polaridades, en los cuales, por ejemplo, hablamos y siempre vamos a hablar de que siempre va a existir una pugna entre uno y otro. Y esa pugna entre uno y otro es el que da sentido a la integración del ser. En una persona, por eso, y me dirán, bueno, y la teoría de las polaridades solo se aplica entre intersujetos, no, también se aplica intrasujetos. Muchas veces en la teoría de las polaridades sirve también para determinar el aspecto de la autovaloración y autorreconocimiento, en el cual tú puedas decir, bueno, yo soy malo porque el otro es bueno y hay cosas que en mí son buenas por esto, por esto y por esto y por esto, pero también hay cosas malas por esto y por esto. Es simplemente por eso determinamos que todos en nosotros hay un demonio y hay un ángel. Y la última de las cuestiones que vamos a estar viendo es que es lo que va a partir, lo que vamos a empezar a ver, es la teoría organísmica de la autorrealización. Según Kurt Goldstein dice, el organismo es una unidad y en cuanto sucede alguna de sus partes, afecta al todo. El hombre experimenta tensión que lo mueve en la búsqueda de la satisfacción. Según la teoría organísmica de la autorrealización, siempre deseamos más. De alguna otra forma, siempre existe una tensión hacia la búsqueda de la satisfacción, hacia la búsqueda de siempre estarse autorrealizando. Y que de alguna otra forma eso nace, la naturalidad está en nosotros. Según la teoría organística de la autorrealización, dice que siempre deseamos estar mejor. Si hoy estoy bien, es bueno, pero significa que eso me lleva a buscar mejores estándares para mañana estar mejor. Y mañana, si estoy mejor, se convierte en bueno. Y eso me lleva a el siguiente día a buscar estar mucho mejor de lo que hoy me siento. Y así se sigue la cadena. Según esta teoría, es infinita e inacabable. ¿Por qué? Porque por naturaleza siempre buscamos la satisfacción, siempre buscamos
estar realizados, siempre buscamos estar desarrollados, y desde esta perspectiva es que tenemos nosotros lo que es el ansia de constante preparación, el deseo y la ambición de siempre estar mejor, siempre estar mejor, siempre lo mejor, siempre lo mejor. Y lo mejor es, ¿cuándo es lo mejor? Mañana es el perfecto día. Si hoy estoy bien, mañana debo de estar mejor. Debo buscar estar mejor. Por eso trabaja el día a día y trabaja por cuestiones de metas para encontrar la máxima expresión de satisfacción en el hombre, que nunca es suficiente. ¿Cómo lo ven esta teoría organísmica de la autorrealización? ¿Sí se entiende o tienen alguna duda? No, maestro, todo bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Voy a dejar de compartir. Eh, voy a dejar de compartir esta. Y voy a cerrar esta presentación para que nos conectemos con la siguiente, y le doy el lugar a ver quiénes tenemos en línea. A ver si. Muy bien. Y le doy su lugar a su compañera Jennifer, y les estaría yo apoyando para lo que es la presentación de la primera parte de lo que es la teoría, la psicología de la salud de Abraham Maslow. Entonces, ahorita cerramos, y lo que te pediría en este caso es que nos apoyes compartiendo tu presentación. ¿Sí la tienes, Jennifer? Sí, maestro. Ok, entonces cerramos, y ahorita que nos conectemos ya te doy la palabra. ¿Correcto? Bueno, Sí, maestro. nos vemos en el siguiente enlace. Maestro, Escucho. Aceret, me comentó que se le fue su luz. Ok. Bueno, de todas formas, recuerden, estoy grabando la clase, y para cualquier cosa, pues ahí estaría compartiendo en el Classroom, y también ahí después la comparto también en, ¿cómo se llama? Y estaría compartiendo en el módulo por cualquier cosa. Si no se puede. Igual a Natalia se le fue la luz, maestro. Sí, ok. Comenten desde que les estaría compartiendo la clase. Ahí entendemos que hay cuestiones técnicas. A mí también la semana pasada tuve cuestiones técnicas, que estaba fallando mi internet aquí. Por lo mismo, entiendo. Bueno. Nada más estamos esperando a ver si se conecta también nuestro compañero Misael. Bien.
Mientras puedes intentar compartirnos tu presentación mientras se agrega a nuestro compañero Misael. Maestro, ¿sí se ve? No. Nada más se ve como una pantalla negra. Ahora ¿Y sí. ahora? Ya. Ok. Este, ¿Ya comienzo? Sí, ya estamos todos. Ok. Bueno, pues, buenos días. Yo le voy a hablar sobre la psicología de la salud de Abraham Maslow. Primero que nada tenemos lo que es su biografía, en la cual puse puntos importantes, que dice que Abraham Maslow fue un psicólogo estadounidense que nació en Brooklyn, Nueva York, el 1 de abril de 1908. Sus progenitores eran judíos no ortodoxos de Rusia que llegaron a la tierra de las oportunidades con la esperanza de lograr un mejor futuro para sus hijos. Abraham Maslow nunca fue un tipo muy sociable y ya desde niño se refugió en los libros. Antes de interesarse por la psicología, primero estudió Derecho en la City College en Nueva York. Tras casarse con Berta Gottman, su prima mayor, se mudó a Wisconsin para asistir a la universidad de esa ciudad. Fue aquí donde comenzó a estudiar psicología. Trabajó con Harry Harlow, famoso por sus experimentos con crías de mono y el comportamiento del apego. Tras graduarse y doctorarse en esta disciplina, volvió a Nueva York para trabajar con Thorndike en la Universidad de Columbia, donde empezó a interesarse en la investigación de la sexualidad humana. En este periodo de su vida comenzó a dar clases en Brooklyn y entró en contacto con muchos psicólogos europeos que llegaban a Estados Unidos, por ejemplo, Adler o Fromm. Como psicólogo humanista, Maslow en 1995 dudó la presunción tradicional de evitar el dolor y la reducción de la tensión son los orígenes principales de la motivación para los seres humanos. Propuso que los de la personalidad examinaran, ya eran científicos, las luchas humanas para el desarrollo, la felicidad y la satisfacción. Consideraba la motivación humana como compuesta por diferentes niveles cuya base jerárquica de necesidad varía en cuanto a grado de potencia. También se mencionaba que Abraham Maslow da mucho énfasis a lo que es la motivación y se preocupa esencialmente por las necesidades y motivos más elevados. ¿Qué significa eso? Pues yo entendí que se basó, a partir de eso fue donde se basó a lo que son la pirámide jerárquica, donde él fue viendo las necesidades que tienen los seres humanos conforme a sus motivos. Ok, muy bien, perfecto. Dices que acá dices que propuso la personalidad examinan luchas humanas por el desarrollo, la felicidad y la satisfacción. Ujú, muy bien. Y porque dices tú que él dudó de la presunción tradicional de evitar el dolor y la reducción de la tensión. ¿A qué te refieres con eso? O a qué se... No, tú no. ¿A qué se refería él? ¿Por qué dudaba de la presunción de evitar el dolor y la reducción de la tensión? ¿Sí entendiste esa parte? No. Ok, bueno. Quiero aclararles un punto con respecto a esto. Bueno, esos conceptos, y hay un aspecto interesante, y en el libro que le compartí de alguna otra forma a su compañera lo dice. De alguna otra forma, Abraham Maslow tiene influencia de psicoanalistas de Anna Freud, de mismo Freud.
lo interesante. Y que en ese tiempo había esa situación de que todavía se pensaba de que, bueno, pues de que la mayoría de las personas nosotros nos guiamos por el principio de placer o evitación de displacer, y de alguna otra forma en este aspecto él decía de que la mayoría de las acciones del ser humano eh, no podían explicarse todas en base solamente porque las personas querían buscar la satisfacción de sus placeres o evitar que en ese aspecto eh, o evitar el aspecto del dolor o evitar el displacer, ¿sí? O la reducción de la tensión. Este aspecto de la reducción de la tensión es el aspecto de la abstinencia o la oposición cuando nuestros deseos no son satisfechos. Recuerden, desde esta perspectiva es una perspectiva básica de los psicoanalistas. Te dicen, es tienes un problema, es que de seguro hay aspectos que no satisfaces en tu vida sexual o no has desarrollado en tu personalidad y por eso eres así. Por eso eres así. Y él dice, que eso era una presunción. O sea, que todo, según desde la perspectiva de Maslow, él dice, la motivación humana no la podemos explicar solo porque el ser humano desea satisfacer necesidades. Evita acceder a cuestiones de placer, ¿sí? Y que todo se reditúa por aspectos de placer. Él determinaba que de alguna otra forma, como ustedes ven, que hay aspectos humanos, por ejemplo, el desarrollo, la felicidad y la satisfacción son construcciones que nosotros hacemos en nuestra vida, ¿sí? Y que no siempre están determinados por nuestro pasado y que no estamos determinados por aspectos no satisfechos. Desde esta perspectiva, recuerden que el psicoanálisis habla de que si tú tienes una conducta o tienes un comportamiento, la mayoría de las veces, es que estás sublimando alguna condición que no pudiste satisfacer en tu niñez y estás buscando de alguna otra forma la atención de lo que no pudiste hacer de niño, ahora lo quieres hacer de grande. Entonces hablan más, lo dicen, bueno, pues a lo mejor él solamente busca satisfacción por algo que le gusta hacer, no por algo que no pudo hacer en su pasado, o porque está buscando el placer por el placer o evitar el displacer. No sé si me explico. ¿Alguien puede hablar? ¿Puedes hablar, Jennifer? Sí, maestro. Ok. Bien, te escuchamos. Voy. El siguiente son los constructos y postulados básicos, en donde lo que ya entra los temas básicos de la motivación humana. En la diapositiva puse que Maslow, 1970, hizo la distinción entre lo que es una necesidad y un motivo de deseo. La necesidad es la falta de algo, un estado deficitario, y en el motivo Maslow en general quería una cosa específica. Igual mencionaba un ejemplo y es que dice que dos personas pueden tener la misma necesidad de respeto,
pero una puede conseguir ese respeto siendo miembro distinguido de su iglesia, y la otra puede aspirar ese respeto a ser el mejor vendedor de su compañía. A lo que llegó esto es que todas las personas podemos tener una necesidad hacia algo que va a ser siempre distinto. Eso va variando dependiendo de la persona. Y al final puse que los motivos pueden ser expresiones distorsionadas de las necesidades. Igual acá se mencionaba que el propósito que se hizo al hacer esta distinción era para señalar la diferencia entre los fines básicos y los medios específicos que se experimentaban. Y ya entra lo que es la supresión y distorsión de las necesidades, en donde dice que Maslow sugirió que tanto las necesidades deficitarias inferiores como las necesidades de desarrollo superiores están sujetas a distorsión. Y la distorsión de las necesidades inferiores está evidentemente trastornada en individuos que sufren trastornos psicofisiológicos. Igual puse un ejemplo que dice que es una persona que puede comer no para satisfacer el hambre, sino para liberarse de la tensión, por lo tanto para otros motivos, como el deseo de amor que no tiene nada que ver con la necesidad de alimento. Y los impulsos fisiológicos pueden distorsionarse severamente por un aprendizaje defectuoso o su mal uso. Las necesidades superiores se trastornan mucho más fácilmente y se dirigen de forma errónea debido a experiencias dañinas. Y en otras palabras, dice, las personas pueden aprender a gustar de cosas que son contrarias. ¿De qué? ¿Puedes dar un ejemplo, otro ejemplo de esto? De las necesidades de distorsión, inferiores. de distorsión, de las distorsiones para que lo entiendan más. Está claro, pero puedes dar un ejemplo de distorsión. Sí. En las necesidades de distorsión, pues está primero lo que había mencionado de las necesidades inferiores, en la cual dice que en esta se ve ya me perdí. Como por ejemplo lo que es el hambre, la sed, el descanso, el sexo. Okay. Entonces, así, por ejemplo, hay personas que toman no porque tengan deseo de tomar, sino porque a lo mejor hay una situación emocional que los lleva a tomar. Bueno, así lo entendí. Sí, no, es correcto. Eso es correcto. Y eso es lo principal. Que a veces, por ejemplo, de ahí es cuando determinamos por qué la gente toma o fuma si sabe que le hace mal. Sabemos que pues, el exceso de tabaco, que el tabaco no tiene nada de nutritivo, ¿por qué la gente sigue fumando? Habría que determinar qué distorsión es la que está teniendo la persona, qué distorsión de su necesidad está cumpliendo, emocional, estrés, qué es lo que está sucediendo para que una persona aún conscientemente realice una actividad que es nociva. ¿Por qué la hace? No sé si están entendiendo los demás.
¿Ya está quedando claro para los demás esto de la distorsión de las necesidades? Sí, profe. Ok, bien. ¿Y qué pasa con la supresión de las necesidades? Jennifer, te escuchamos. Sí, maestro. La supresión Maestro, se escucha rarito su audio. y yo también te escucho. Ahorita creo que está fallando el Google Meet. Escuché distorsionada su voz, profe. Sí. ¿Y cómo escuchan a su compañera? ¿Ustedes te escuchan bien? Sí, sí, lo escucho bien. Y a ella sí. Entonces este es el problema de mi conexión. Otra vez. Ok, bueno. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar la clase hasta ahorita porque creo que ya es la hora en que empieza a fallar mi conexión de internet ahorita. ¿Cuándo nos volvemos a ver? Hasta el próximo lunes. El próximo lunes nos estaríamos viendo lo que es el tema. Miércoles. Hasta el miércoles, ¿no, Es profe? día festivo, creo. ¿Qué pasó? El 1 de noviembre hay clase. Ay, No hay clase el 1 de noviembre. no hay clase. Deberíamos estar Ni el 2. Ay, es cierto. Bueno, bueno, hasta la siguiente clase nos estaríamos viendo y ya terminar y espero que ya se mejore esta situación de mi conexión. ¿Sale? Y ya Sí, maestro, nos vemos. Ok, entonces nos estamos viendo y ya les comparto lo que es de diapositiva para que se hagan su reporte de clase de lo que aprendieron de la introducción a la psicología humanista. Se los voy a estar compartiendo y ustedes me hacen su reporte de lo que aprendieron, de los que estuvieron la clase pasada y las de hoy. Bueno, por mi parte sería todo. Gracias por su comprensión y nos estamos viendo y tengan un excelente inicio de semana. Gracias, maestro. Hasta luego. Adiós, maestro. Hasta luego, profe. Hasta luego.